¿Te imaginas perderlo todo de un día para otro? No una cosa, no una parte, todo. Tu trabajo, tu estabilidad, tu dinero, tu reputación, tu salud, tu familia. ¿Te imaginas despertar siendo una persona respetada, firme, con una vida construida, y acostarte esa misma noche siendo otra persona, sin nada, sin respuestas, sin explicaciones, sin un porqué? ¿Te imaginas hacer todo bien y aún así perderlo todo? Porque esa es la pregunta que más miedo da. No y si fallo, sino y si hago todo bien y aún así la vida me destruye. Si estás pasando por un momento difícil, si sientes que no entiendes lo que está ocurriendo, si haces las cosas bien con honestidad y aún así todo se derrumba, esta historia puede no darte respuestas rápidas, pero puede darte algo más importante: perspectiva y fortaleza interior. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Job. Job no era un hombre corrupto, no era un pecador escondido, no era un irresponsable, era un hombre justo, trabajador, respetado, con una familia numerosa, con estabilidad, con fe en Dios, y aún así lo perdió todo. Primero perdió sus bienes, después perdió sus hijos, después perdió su salud, después perdió su posición social, y después perdió el respeto de quienes lo rodeaban. Y estuvo a punto de perder algo aún más peligroso: su identidad. Porque hay pérdidas que duelen y hay pérdidas que te quiebran por dentro. Pero lo que hace única la historia de Job no es solo lo que perdió, es por qué lo perdió. Antes que Job sufra en la tierra, la historia se abre en otro plano, en un plano incómodo, un plano que muchos prefieren ignorar, en el cielo. Dios habla de Job, lo presenta como un hombre íntegro, recto, temeroso del mal. Y entonces aparece el adversario, no como una caricatura, no como un monstruo, sino como el que en esta historia es el acusador, el que cuestiona la autenticidad de la fe humana. Su pregunta es brutal: ¿acaso Job teme a Dios por nada? No lo has protegido, no lo has bendecido. Tócale lo que tiene y verás cómo te maldice. La acusación es clara: Job no ama a Dios, ama la seguridad que Dios le da. Y Dios permite esta prueba, no porque disfrute del sufrimiento, no porque quiera destruir a Job, sino porque hay batallas que no se liberan en el cuerpo, sino en el sentido. La historia de Job no trata solo del dolor humano, trata del debate del entorno. Seguimos creyendo cuando no hay recompensa, seguimos confiando cuando no entendemos, seguimos siendo íntegros cuando todo lo externo desaparece. Job no sabía nada de ese diálogo, no sabía que estaba siendo probado, no sabía que su vida se había convertido en un escenario de algo más grande. Solo sabía una cosa: su mundo se estaba cayendo. Y aún así, Job no se volvió cínico, no se volvió cruel, no se volvió indiferente. Dudó, gritó, cuestionó, se quebró emocionalmente, pero no perdió su humanidad. Y por eso esta historia sigue viva después de miles de años. Porque Job representa una pregunta que todos tarde o temprano enfrentamos: ¿quién eres cuando todo lo que te definía desaparece? Cuando ya no eres tu trabajo, cuando ya no eres tu rol, cuando ya no eres el fuerte, cuando ya no eres el que siempre puede. ¿Quién eres cuando la vida te arranca todas esas etiquetas? La historia de Job no es cómoda, no es motivacional, no es todo pasa por algo. Es incómoda porque no promete explicaciones rápidas, no promete finales inmediatos, no promete entenderlo todo, promete algo mucho más raro el día de hoy: profundidad. Tal vez esta historia no te explique por qué sufres, pero puede enseñarte algo más importante: cómo no perderte a ti mismo cuando todo se pierde. Esta es la historia de Job, no como una fábula religiosa, sino como lo que realmente es: una de las historias de resiliencia más grandes jamás contadas. Capítulo 1. El protocolo en la tierra y en el cielo. La historia de Job no comienza con dolor, comienza con orden. En la tierra de Uz vivía un hombre cuyo nombre era Job. No era un rey, no era un profeta, no era un guerrero, era algo más raro: un hombre íntegro. La escritura lo describe con una precisión incómoda: perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job no era perfecto en el sentido moderno de sin errores, era completo, coherente y alineado. Su vida tenía estructura, tenía sentido, tenía estabilidad. Era un hombre inmensamente rico, tenía rebaños incontables, siervos, tierras, tenía prestigio social, tenía influencia, pero sobre todo tenía una familia: 7 hijos y 3 hijas, banquetes, celebraciones y una casa llena de vida. Y aquí aparece un rasgo clave de su carácter. Job no solo se preocupaba por lo visible, se preocupaba por lo invisible. Cuando sus hijos terminaban de celebrar, Job se levantaba temprano, ofrecía holocaustos, no porque supiera que había pecado, sino por si acaso, porque si en su corazón alguno se había apartado de Dios, este detalle era crucial.
Job no vivía desde la negligencia espiritual, vivía desde la responsabilidad. No delegaba su fe, no improvisaba su relación con Dios, no confiaba en la suerte. Para Job, Dios no era un recurso de emergencia, era el jefe de su vida, el eje central. Y hasta aquí, la historia parece confirmar una idea que todos entendemos y esperamos. Si haces las cosas bien, la vida responde bien. Si temes a Dios, eres bendecido. Si eres recto, eres protegido. Esa es la lógica que todos, consciente o inconscientemente, aceptamos. Pero la historia de Job no existe para confirmar esa lógica, existe para ponerla a prueba. La escena cambia. De la tierra al cielo. La narrativa bíblica nos lleva a un plano en que no vemos, pero que según la escritura existe. Los hijos de Dios se presentan delante de Yahweh, la corte celestial, y entre ellos aparece Satán, no como un demonio caricaturesco, no como el mal absoluto, sino como lo que su nombre indica, el acusador, una figura que cuestiona, que señala, que pone a prueba la autenticidad. Dios mismo señala a Job, no como un experimento, sino como un ejemplo. ¿Has considerado a mi siervo Job, un hombre sin igual en la tierra, recto, temeroso de Dios, apartado del mal? Y entonces llega la acusación, no contra Job, sino contra la lógica misma de la fe humana. ¿Acaso Job teme a Dios por nada? No lo has protegido, no has bendecido las obras de sus manos, no has rodeado su vida de seguridad. Toca lo que tienes y verás si no te maldice. Esta es la pregunta central del libro. No si Job es bueno, sino por qué es bueno. ¿Ama Job a Dios o ama lo que Dios le da? Aquí no está juzgando a Job, se está juzgando algo mucho más profundo, la autenticidad de la fe humana. Dios permite la prueba, pero pone un límite. Todo lo que tiene está en tu mano, pero a él no lo toques. Y entonces el cielo guarda silencio y la tierra se desmorona, en un solo día, no poco a poco, no de forma gradual, no con el tiempo para procesarlo. Mensajero tras mensajero, saqueadores, fuego del cielo, violencia, destrucción y finalmente el golpe que ningún ser humano está preparado a recibir. Un viento huracanado, una casa derrumbada, todos sus hijos muertos. Job pasa de ser el hombre más próspero del Oriente a quedarse absolutamente solo, sin bienes, sin heredero, sin futuro visible. Y aquí ocurre algo que define toda la historia. Job no huye, no blasfema, no se endurece, rasga su manto, se rasura la cabeza y se postra en la tierra. Y reconoce una verdad que pocos pueden pronunciar sin romperse. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allí. Yahweh dio, y Yahweh quitó. Sea el nombre de Yahweh bendito. No es una resignación pasiva, es humildad radical. Job no entiende, pero no acusa, no ve sentido, pero no rompe su relación con Dios, y el narrador sentencia algo clave. En todo esto, Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Aquí termina el prólogo. No el sufrimiento, no el conflicto, no las preguntas, solo el inicio, porque la verdadera prueba de Job no será lo que perdió, será cómo sostendrá su fe cuando el dolor no tenga explicación. Y esa pregunta no es solo de Job, es nuestra también. Capítulo 2. La segunda prueba y la llegada de los consoladores. La primera prueba no fue suficiente. Job había perdido todo lo que cualquier ser humano identifica como vida. Bienes, prestigio, seguridad, hijos, futuro, y aún así no maldijo a Dios, no renegó, no se quebró por dentro. Su fe no se desmoronó con la pérdida externa. Y eso es precisamente lo que hace que la historia continúe. Porque hay una diferencia profunda entre perder cosas y perderse a uno mismo. La escena vuelve a abrirse más allá de la tierra, en el ámbito donde no se ven las consecuencias inmediatas, pero donde se deciden las pruebas más duras. Dios vuelve a señalar a Job, no como provocación, sino como constatación de un hecho. Job sigue siendo íntegro, sigue firme, sigue temeroso de Dios, incluso después de haber sido despojado de todo. Y es entonces cuando aparece el nuevo acusador, no como un demonio caricaturesco, sino como lo que representa en la historia, la voz que cuestiona la autenticidad de la fe humana, la voz que afirma que todo hombre tiene un precio, que toda virtud es condicional, que nadie ama a Dios si no obtiene algo a cambio. La acusación ahora es más profunda. No se trata de bienes, no se trata de familia, se trata de cuerpo. Piel por piel, viene a decir. Todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida. Toca su carne, toca sus huesos, y entonces verás si no renuncia. Dios vuelve a permitir la prueba, pero establece un límite. La vida de Job no puede ser tomada. Y aquí hay una enseñanza silenciosa pero fundamental. Incluso en la prueba más extrema, Dios sigue siendo soberano. El sufrimiento no es caos, no es abandono, no es descontrol. Hay un límite que no se cruza. Y entonces la prueba desciende al nivel más íntimo posible. Job es herido con una enfermedad devastadora, no una molestia pasajera, no un dolor leve,
una llaga que cubre todo su cuerpo desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza, dolor constante, picor insoportable, infección, humillación física. El hombre que había sido respetado ahora es irreconocible. El que había presidido banquetes ahora se sienta entre cenizas. El que había intercedido por otros ahora apenas puede sostenerse a sí mismo. Job tomó un trozo de cerámica rota para rascarse. La imagen es brutal. No hay poesía aquí, hay realidad, hay degradación, hay cuerpo, hay límite humano. Y en ese punto aparece la voz más cercana, su esposa, la última presencia humana constante, no como villana, sino como alguien quebrado por el dolor. Ella también ha perdido a sus hijos, ella también ha perdido futuro, ella también ha visto derrumbarse todo. Y desde ese dolor lanza una pregunta que muchas personas formulan cuando el sufrimiento se prolonga demasiado. ¿Aún conservas tu integridad? No es solo una provocación, es una pregunta desesperada. ¿Vale la pena seguir creyendo cuando todo se ha perdido? ¿Tiene sentido sostener la fe cuando no hay alivio? ¿Para qué resistir si no hay respuesta? La propuesta es clara, renuncia, suelta, termina con esto. Pero Job responde desde un lugar que marca un antes y un después de la historia. No responde con ira, no responde con desprecio, no responde con superioridad, responde con una afirmación que separa la fe madura de la fe interesada. Si aceptamos el bien de Dios, ¿por qué no aceptar también el mal? Y aquí la historia cruza un umbral. Hasta ahora, la relación con Dios podía entenderse dentro de una lógica de intercambio. Obediencia a cambio de bendición, fidelidad a cambio de protección, virtud a cambio de prosperidad. Job rompe con esa lógica, reconoce algo mucho más difícil. Dios no es solo el dador del bien que entendemos, sino también el soberano sobre aquello que no comprendemos. Esto no es resignación pasiva, no es fatalismo, es una afirmación radical de confianza. Job no dice que el dolor sea bueno, no dice que el sufrimiento sea deseable, dice que su fe no depende de la comodidad. Y el narrador vuelve a subrayar algo esencial. Job no pecó con sus labios, no porque no sintiera dolor, no porque no tuviera dudas, sino porque no convirtió el sufrimiento en una acusación contra Dios. Y entonces llegan los amigos, tres hombres que representan la sabiduría humana en sus distintas formas. Elifaz, el mayor, el que apela a la experiencia y a la tradición. Bildad, el defensor de la ley y del orden moral. Sofar, el más rígido, el más dogmático, el menos tolerante a la ambigüedad. Vienen con buena intención, eso es importante decirlo. No llegan a juzgar, llegan a acompañar, pero cuando ven a Job no lo reconocen. Ese detalle es clave. El sufrimiento es tan profundo que desfigura no solo el cuerpo, también la identidad. La persona que era deja de encajar en las categorías de los demás. Los amigos lloran, rasgan sus mantos, se cubren del polvo, se sientan con él en el suelo y durante 7 días y 7 noches no dicen nada. Ese silencio es uno de los momentos más humanos de toda la historia. Porque a veces, cuando el dolor es verdadero, no hay palabras que ayuden, no hay frases que consuelen, no hay explicaciones que alivien. El silencio compartido es el último refugio antes de que la mente empiece a buscar culpables, razones o explicaciones. Y el narrador nos prepara, porque ese silencio tan lleno de respeto pronto será roto, y cuando se rompa no será para aliviar el dolor, sino para exponer algo mucho más profundo, la incapacidad humana de aceptar que el sufrimiento no siempre encaja en nuestras fórmulas morales. Job ha superado la prueba externa, ahora comienza la prueba más dura de todas, la de explicar su dolor frente a los demás, y esa batalla, más que física o espiritual, será profundamente humana. Capítulo 3. El lamento de Job, la maldición del día del nacimiento. Después de 7 días y 7 noches de silencio absoluto, Job abre la boca, y cuando lo hace no pide explicaciones, no formula teorías, no intenta justificarse. Job grita, y no es un grito dirigido a los hombres, porque los hombres no pueden sostenerlo. Tampoco es un ataque directo contra Dios, es algo más primitivo, más crudo, más peligroso. Un lamento contra la propia existencia. Job no maldice a Dios, maldice el día en que nació. Es importante entender esto con precisión, porque aquí muchos se equivocan. Job no renuncia a Dios, no rompe el vínculo, no se declara ateo ni rebelde. Lo que hace es cuestionar la raíz misma de su vida, como si dijera, si vivir significa esto, entonces ojalá no hubiera empezado. Su lamento no es racional, es poético, es oscuro, es excesivo, es total. Desea que el día de su nacimiento sea borrado del calendario del universo, que no sea recordado, que no tenga lugar en la historia, que la luz que lo vio nacer sea apagada, que ese día sea reclamado por las tinieblas, por el caos anterior a la creación. Job utiliza un lenguaje de la descreación, donde el Génesis dice, hágase la luz, Job pide oscuridad. Donde la creación separa orden y caos, Job quiere que todo vuelva a confundirse, no porque odia a Dios, sino porque ya no soporta la experiencia de existir en un mundo donde el dolor ha alcanzado este nivel. Aquí hay una verdad incómoda.
La fe auténtica no siempre habla bonito. Job no edulcora su dolor, no lo espiritualiza, no lo convierte en una lección prematura, no dice todo pasa por algo, no dice Dios sabe lo que hace, no dice hay que ser fuertes. Job hace algo mucho más honesto. Dice esto es insoportable. Pregunta ¿por qué se da vida a quien sufre? ¿Por qué se permite que alguien siga respirando cuando lo único que desea es descansar? ¿Por qué la muerte, que debería ser temida, se vuelve el tesoro anhelado? Porque hay personas que buscan la tumba como quien busca el alivio. Estas preguntas no son filosóficas, son existenciales. Job no está discutiendo ideas, está descubriendo un estado interior donde la vida se ha vuelto una carga demasiado pesada. Y sin embargo, incluso aquí hay un límite que Job no cruza. No acusa a Dios directamente, no declara que Dios sea injusto, no maldice el nombre de Dios. Su lamento es dirigido al día, a la noche, al orden del mundo, a la lógica de la existencia. Es como si su respeto por Dios fuera tan profundo que no se atrevería a convertirlo en el blanco de su grito, aunque todo su dolor se origine allí. Esto es clave para entender la espiritualidad madura. Job no reprime su dolor para ser piadoso, ni utiliza a Dios como un chivo expiatorio. Permanece en una tensión casi insoportable, decir toda la verdad de su sufrimiento sin romper el vínculo con lo divino. Ese equilibrio es rarísimo. La mayoría de las personas ante un dolor extremo hace una de dos cosas. O calla por miedo a ofender a Dios, o lo acusa directamente y rompe la relación. Job no hace ninguna de las dos, habla, pero habla desde dentro del vínculo. Su lenguaje es del caos primordial. Invoca imágenes antiguas, fuerzas simbólicas que representan lo indomable, lo oscuro, lo que procede al orden. No porque adore el caos, sino porque siente que su vida ha sido arrojada de nuevo a él. El lamento avanza y se vuelve más íntimo. Job no solo desea no haber nacido, se pregunta por qué no murió al nacer, por qué hubo rodillas que lo recibieron, por qué hubo pechos que lo alimentaron, por qué se le permitió crecer si el destino final era este. Estas preguntas son peligrosas porque tocan una herida universal, el sentido de la vida cuando el sufrimiento parece no tener proporción. Job no estaba buscando una respuesta teológica, está expresando una herida que no se puede curar con argumentos. Y entonces llega el cierre del lamento, no con una explosión, sino con una confesión agotadora. Dice que aquello que más temía le ha sucedido, que lo que producía espanto ahora es su realidad, que no tiene paz, que no tiene descanso, que no tiene reposo, que solo queda la turbulación. Este final es devastador porque no ofrece consuelo, no hay rendición aquí, no hay alivio, no hay esperanza explícita. Y eso es precisamente lo que lo hace verdadero. Porque hay momentos en la vida donde la fe no se siente como consuelo, sino como resistencia mínima, no como certeza, sino como un hilo que impide la caída total. Job ha hecho algo que cambia toda la historia a partir de este punto. Ha roto el silencio piadoso, ha puesto palabras al dolor, ha demostrado que la relación con Dios no se basa en frases correctas, sino en una verdad dicha incluso cuando duele. Este capítulo no nos enseña a sufrir menos, nos enseña a no mentir cuando sufrimos, nos muestra que el dolor extremo no invalida la fe y que la fe verdadera no exige negar la oscuridad. Job no ha perdido a Dios, ha perdido la paz y a partir de aquí la historia ya no trata solo del sufrimiento, sino de algo más complejo y más humano, la necesidad de que alguien explique el dolor. Y cuando los hombres intentan hacerlo, descubrimos que no toda explicación consuela y que algunas palabras, aunque bien intencionadas, pueden herir más que el silencio. Pero eso vendrá después. Por ahora, Job ha hablado y el universo simplemente lo ha escuchado. Capítulo 4 y 5. El primer discurso de Elifaz. La visión de lo correcto. Después del grito de Job, el silencio ya no puede sostenerse. El primero en hablar es Elifaz. No es casualidad, es el mayor de los tres amigos, el más experimentado, el que representa la voz de la tradición, de la sabiduría acumulada, de lo que siempre ha funcionado. Elifaz no entra atacando, no acusa, no levanta la voz. Su aproximación es cuidadosa, casi respetuosa, reconoce el pasado de Job como consejero de otros, como hombre fuerte que sostuvo a los débiles, le recuerda que fue apoyo, que le dio dirección y que lo levantó de la caída. Y luego, con una suavidad peligrosa, introduce la idea central que guiará todo su discurso. ¿Alguna vez ha perecido el inocente? La pregunta parece razonable, incluso piadosa. Elifaz está convencido de que el universo funciona bajo una ley moral clara, establecida por Dios mismo. El justo prospera, el malvado se cae, no como una opinión, sino como una estructura del mundo. Para Elifaz esta ley no es cruel, es ordenada, es tranquilizadora, porque si el mundo es justo de esta manera, entonces la vida tiene sentido, el caos no gobierna, el sufrimiento no es arbitrario, todo encaja.
Desde esta lógica, Elifaz no necesita acusar directamente a Job, le basta con insinuar: si el sufrimiento ha llegado con esta fuerza, entonces algo debe haber fallado, algún error oculto, algún pecado no reconocido, alguna grieta invisible. Y aquí aparece el primer gran conflicto del libro. Elifaz no está defendiendo el mal, está defendiendo el orden. Y ese es precisamente el problema. Para reforzar su argumento, Elifaz recurre a una experiencia personal que le otorga autoridad espiritual. Relata una visión nocturna, un momento de terror sagrado, un susurro en la oscuridad, una presencia que paraliza, un mensaje que no viene de los hombres. En esa visión, una voz plantea una pregunta demoledora. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el ser humano más puro que su creador? Elifaz utiliza esta experiencia para elevar su discurso por encima de la discusión humana. No es solo su opinión, es una revelación, es experiencia espiritual, es sabiduría recibida. La conclusión es clara: si incluso los ángeles no son plenamente confiables ante Dios, ¿cómo podría un hombre reclamar la inocencia total? Elifaz no niega la bondad de Dios, al contrario, la afirma: Dios es justo, Dios es sabio, Dios no se equivoca. Y es precisamente por eso, Elifaz introduce aquí una idea que parece el consuelo, pero es una carga devastadora para Job. Bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Desde la perspectiva de Elifaz, el sufrimiento no es señal de abandono, sino de corrección. Dios hiere, pero también sana. Dios disciplina al que ama. Por lo tanto, Job debería aceptar el dolor como medicina, someterse, reconocer su error y esperar la restauración. En apariencia, este discurso no es espiritual, es bíblico e incluso correcto, pero aquí se revela uno de los errores más comunes del ser humano frente al dolor ajeno. Elifaz convierte una verdad general en un juicio particular. Sí, Dios es justo. Sí, el mal tiene consecuencias. Sí, la corrección existe. Pero Elifaz asume que toda desgracia es consecuencia directa de una culpa personal. Su teología no deja espacio para el misterio. No contempla el sufrimiento del inocente, no admite la prueba sin castigo, no permite el dolor que no tiene causa moral visible. Y al aplicar esta lógica, Job comete una violencia silenciosa porque no acompaña en el dolor, lo explica. Y hay momentos en la vida donde una explicación duele más que el sufrimiento mismo. Elifaz cree estar defendiendo a Dios, pero en realidad está defendiendo un sistema que le permite sentirse seguro. Si el sufrimiento siempre es castigo, entonces basta con ser bueno para estar a salvo. El mundo sigue siendo predecible, controlable y comprensible. Aceptar que Job puede sufrir, siendo justo, abriría una grieta peligrosa. Significaría que el dolor puede llegar sin aviso, sin culpa, sin explicación, y eso es insoportable para la mente que necesita orden. Por eso, Elifaz insiste en la sumisión, no como humillación, sino como camino de restauración. Si Job acepta que Dios lo está corrigiendo, todo volverá a su lugar. Pero Job no puede aceptar eso, porque Job sabe algo que Elifaz ignora. Su conciencia está limpia, y aquí se inicia el gran debate del libro, no entre la fe y la incredulidad, sino entre dos maneras de entender a Dios. Elifaz representa una fe que necesita que todo encaje. Job representa una fe que se niega a mentir para encajar. Elifaz habla desde lo correcto, Job vive lo real. Y esta diferencia marcará todo lo que sigue, porque a partir de aquí cada intento humano de explicar el dolor será examinado, desmontado y llevado al límite. Elifaz no es un villano, es un hombre honesto atrapado en una teología insuficiente. Y su discurso, aunque elegante y bien intencionado, abre una herida más profunda en Job, la sospecha de que, además de sufrir, ahora debe justificarse. El silencio que antes acompañaba ahora se convierte en juicio, y Job tendrá que responder, no solo por su dolor, sino por su inocencia. Y eso nos lleva al siguiente capítulo, donde la fe deja de ser un concepto y se convierte en una defensa desesperada de la verdad interior frente a explicaciones que no consuelan. Capítulo 6 y 7. La réplica de Job. El dardo del torpedo. Job responde, pero ya no lo hace desde el lamento abstracto, ahora habla desde la herida abierta. Lo primero que Job intenta es algo profundamente humano. Quiere que su dolor sea medido, no explicado, no corregido, medido, pesado, comprendido en su verdadera magnitud. Si alguien pudiera poner su sufrimiento en una balanza, dice Job, pesaría más que la arena del mar. No está exagerando, está intentando comunicar algo que las palabras no alcanzan. El dolor que vive no es proporcional, no es razonable, no encaja en ningún esquema moral simple. Y entonces pronuncia una de las frases más duras de todo el libro. Su sufrimiento no es casualidad, no es un accidente, no es un error humano, son dardos del torpedo. Job no niega a Dios, no lo diluye, no lo rebaja, al contrario, lo reconoce como la fuente última de lo que ocurre. Pero esa afirmación no es cómoda, es explosiva, porque Job no dice, esto me pasó y Dios no estaba. Dice, esto me está pasando y Dios está. Los dardos atraviesan su cuerpo, pero también su espíritu. No solo hay dolor físico, hay una sensación de ataque interior, de veneno que se infiltra lentamente.
Su vida se ha convertido en un campo de batalla donde él no entiende las reglas ni el propósito. Y aquí aparece el segundo golpe, la decepción de los amigos. Job esperaba consuelo, presencia, silencio, acompañamiento, y en lugar de eso recibió explicaciones. Por eso llama arroyos traicioneros, ríos que prometen agua en el desierto, pero que se secan cuando el viajero más los necesita. No los acusa de maldad, los acusa de inutilidad en el dolor. En ese momento, Job deja algo claro fundamental. No está pidiendo riqueza, ni restitución, ni respuestas teológicas. Solo pide una cosa, que Dios lo mate. No porque Dios lo odie, no porque quiera desaparecer, sino porque no soporta seguir viviendo sin sentido. Y aquí es importante detenerse. Job no está blasfemando, está siendo honesto. No desea morir porque haya perdido la fe, sino porque su fe no le sirve para sostener el dolor que vive. Y esa confesión, por dura que sea, es una de las expresiones más puras de la espiritualidad que existe. Hablarle a Dios sin maquillaje. Job no se esconde detrás de frases bonitas, no usa lenguajes religiosos para anestesiar el sufrimiento. Lo que dice, lo siente. Y eso nos conduce al capítulo 7, donde el tono cambia aún más. Job deja de responder a los hombres y se dirige directamente a Dios. Aquí el texto alcanza un nivel de intimidad peligrosa. Job comienza preguntándose, ¿qué es el ser humano para que Dios lo observe con tanta atención? No lo dice con gratitud, sino con cansancio, como si dijera, ¿por qué me miras tanto? ¿Por qué no me dejas en paz? La vida humana para Job se ha reducido a miseria, a noches interminables, a días sin descansos. El sueño no lo consuela, el despertar no lo alivia, cada respiración es una carga. Y entonces surge una imagen profundamente incómoda, Dios como vigilante, no como pastor, no como refugio, no como padre, sino como alguien que observa cada movimiento, cada pensamiento, cada error, sin conceder tregua. Job siente que se ha convertido en un blanco, en el objetivo constante, como si su existencia misma fuera una molestia para Dios. ¿Por qué me pones como blanco tuyo? Esta pregunta no es irreverente, es desesperada. Job no está negando la soberanía divina, le está llevando hasta sus últimas consecuencias. Si Dios es verdaderamente soberano, entonces también es responsable de lo que ocurre. Y Job necesita entender por qué esta soberanía se ha vuelto contra él. Y aquí aparece una de las frases más inquietantes de todo el libro. ¿Por qué no perdonas mi transgresión? Job no está confesando un pecado en concreto, está preguntando desde la lógica que sus amigos le impusieron. Si todo esto es castigo, entonces ¿por qué no termina? ¿Por qué no se cierra la herida? ¿Por qué no llega el perdón que supuestamente lo resolvería todo? Y esta pregunta revela algo clave. Job está atrapado entre dos imposibilidades. No puede aceptar que su sufrimiento sea merecido porque su conciencia no lo acusa, pero tampoco puede aceptar que sea arbitrario porque eso destruiría su imagen de Dios. Y ese es el verdadero conflicto del libro. No es si Dios existe, no es si Dios es poderoso, no es si Job es justo, es si la fe puede sobrevivir cuando la vida deja de tener sentido. Job no huye, no se anestesia, no se calla, permanece frente a Dios con todas sus dudas, su rabia, su cansancio y su deseo de desaparecer. Y eso es precisamente lo que hace que Job sea distinto. Sus amigos defienden a Dios hablando bien de él. Job defiende su relación con Dios hablándole con la verdad. Este capítulo marca un punto de no retorno. A partir de aquí, el diálogo ya no es teórico, es existencial, es peligroso, es real. Job ha dejado claro que no va a aceptar explicaciones fáciles, no va a fingir arrepentimiento para encajar, no va a mentir para proteger una teología que no explica su dolor. Y ese acto, hablarle a Dios sin filtros, es paradójicamente una de las formas más profundas de fe, porque solo quien cree de verdad se atreve a hablar así. El silencio ha terminado, el debate humano ha comenzado, y Dios, aunque todavía no responde, ya los está escuchando. Capítulo 32 al 37. El discurso de Eliú, la voz joven y la ira divina. Durante muchos capítulos el debate ha girado en torno a círculos. Job ha defendido su inocencia con una honestidad brutal. Sus amigos han defendido a Dios con una teología rígida y repetitiva. Y en ese intercambio agotador algo ha quedado claro. Nadie ha ganado, pero todos están cansados. Entonces ocurre algo inesperado. Aparece una nueva voz. No es uno de los tres amigos, no es un anciano, no es una autoridad respetada por la tradición. Es un joven y está furioso. Eliú irrumpe cuando ya nadie tenía nada nuevo que decir. El texto subraya su edad porque en el mundo antiguo eso importa. Los jóvenes escuchan y los viejos hablan, pero Eliú ya no puede callar. Su silencio se ha convertido en ira contenida. Está enojado con Job, pero también con los amigos. Con Job porque según él se ha justificado a sí mismo más que Dios. Con los amigos porque han fracasado en refutarlo y al hacerlo han dejado que Dios quede mal parado. Eliú no viene a consolar, viene a corregir, y su discurso es distinto. No repite exactamente la teología de la retribución clásica, tampoco acepta sin más el grito desesperado de Job. Eliú introduce una tercera vía, el sufrimiento no como castigo sino como disciplina. Y aquí el tono cambia. Según Eliú,
Dios no habla solo con bendiciones, habla también con dolor, habla en sueños, habla en visiones nocturnas, habla en el lecho del enfermo, habla cuando el cuerpo se debilita y el alma ya no puede distraerse. El sufrimiento, dice Eliud, puede ser una forma de advertencia, una manera de adaptar al ser humano de un camino que lo destruiría. No siempre es retribución, a veces es prevención, a veces es formación. Dios, según esta visión, no hiere para castigar, sino para enseñar. Y aquí es importante detenerse. Eliú no está diciendo algo falso, está diciendo algo incompleto, porque su argumento es más sofisticado que el de los otros amigos, pero sigue operando dentro del marco humano. Todo sufrimiento debe tener una explicación moral clara, aunque sea más compleja. Para Eliud, el dolor sigue teniendo una función que el hombre puede entender si afina lo suficiente su razonamiento, y ese es su límite. Eliud defiende con fuerza la trascendencia de Dios, afirma que Dios no necesita ser injusto, que no está obligado a rendir cuentas al ser humano, que su grandeza está más allá de nuestros juicios, y sin embargo, pasa gran parte de su discurso intentando explicar a Dios. Habla con seguridad, habla con convicción, habla largo, muy largo. De hecho, su discurso es más extenso que el que Dios mismo dará después. Y ese detalle no es casual. Eliú representa el último esfuerzo de la sabiduría humana por cerrar el misterio. Es la versión más refinada, más madura, más bien intencionada del pensamiento religioso humano. No acusa a Job de pecado oculto como los otros, pero tampoco acepta que el sufrimiento pueda ser un misterio sin resolver. Eliú necesita que todo encaje, y mientras habla, algo más empieza a suceder. El lenguaje cambia, la atención se desplaza del argumento a la creación, del razonamiento a la grandeza y de la lógica al asombro. Eliú empieza a describir la voz de Dios en la tormenta, el trueno que resuena, el viento que sopla con fuerza, la lluvia que cae donde nadie ve, el hielo, el relámpago, el poder desbordante de la naturaleza. Ya no está discutiendo con Job, está preparando el ambiente. Es como si sus palabras fueran el murmullo antes del trueno. Y aquí el texto alcanza una tensión extraordinaria, porque Eliú cree estar hablando por Dios, pero en realidad está anunciando que Dios está a punto de hablar por sí mismo. Y eso lo cambia todo. El lector ya ha escuchado la sabiduría tradicional, la moral rígida, la experiencia mística, la defensa apasionada de la inocencia, la pedagogía del sufrimiento, y todo se ha dicho y nada se ha resuelto. La sabiduría humana, en todas sus formas, ha llegado a su límite, y entonces aparece la tormenta, no como una metáfora, no como una idea, sino como una presencia. Eliú calla, y por primera vez desde que comenzó esta historia, no es el hombre quien va a interpretar a Dios, sino Dios quien va a redefinir al hombre. Este capítulo cumple una función clave en la narrativa. Demuestra que incluso la mejor explicación humana sigue siendo insuficiente cuando se enfrenta al misterio del sufrimiento y a la grandeza del Creador. Eliú no es un villano, tampoco es un héroe, es el último escalón antes del silencio, el último intento de poner palabras donde solo cabe la revelación. Y cuando la tormenta ruge, queda claro que Dios no ha estado ausente, ha estado esperando, no para ser defendido, no para ser explicado, sino para ser escuchado. Porque hay momentos en la vida, y este es uno de ellos, en los que el dolor no necesita una teoría, necesita una voz que venga de más alto. Capítulo 38 al 41. La voz del torbellino, la respuesta de Dios. Y entonces ocurre, después de tantos capítulos de palabras humanas, de argumentos, de lamentos, de acusaciones, de intentos sinceros y fallidos por explicar el dolor, Dios habla. No responde con calma, no responde en privado, no responde con un susurro, responde desde el torbellino. La imagen es poderosa, viento, fuerza, movimiento, algo que no se puede controlar ni ignorar. Dios no entra en el debate humano, irrumpe en él. Y lo primero que hace no es consolar a Job, ni justificar su sufrimiento, lo primero que hace es preguntar. Pero no preguntas suaves, no preguntas terapéuticas, no preguntas diseñadas para tranquilizar, son preguntas que descoloca. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Y luego comienza el recordatorio. Dios no explica por qué el dolor, no menciona a Satán, no habla de pruebas, no entra en la lógica de la retribución ni de la pedagogía. En lugar de eso, ensancha el mundo. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. Job había perdido un juicio. Dios le ofrece una perspectiva. Le habla desde los cimientos del mundo, de las medidas del universo, de quién cerró el mar con puertas cuando salió impetuoso, de quién le dijo hasta aquí llegarás y no más. Dios no está humillando a Job por crueldad, está desmontando una ilusión peligrosa, la idea de que el ser humano puede comprender la realidad desde el centro. Cada pregunta desplaza a Job un poco más de ese centro imaginario. ¿Has mandado tú a la mañana alguna vez en tu vida? ¿Has mostrado a la aurora su lugar? Job, que había exigido respuestas, ahora solo puede escuchar.
Dios habla del abismo, de la nieve reservada para tiempos de angustia, del granizo guardado para el día de la batalla, de los caminos de la luz, de la morada, de las tinieblas. No son metáforas decorativas, son recordatorios. El mundo no gira alrededor de la experiencia humana. La creación no existe solo para ser entendida. Dios habla de los animales salvajes, del león, el cuervo, las cabras de monte, el asno salvaje, el búfalo indomable, el avestruz que parece torpe pero corre más rápido que el caballo. Cada criatura es descrita con una mezcla de fuerza, belleza y misterio. Y aquí hay algo crucial. Dios muestra que cuida incluso de aquello que no sirve al hombre. Alimenta al cuervo cuando clama, observa el parto de la cabra del monte en los altos de la roca, sostiene un orden que no depende de la utilidad humana. El mensaje empieza a ser claro, aunque no se pronuncie en forma de doctrina. La vida es más grande que tu dolor, y tu dolor es real, pero no es el centro del cosmos. Job intenta responder apenas puede. Se reconoce pequeño, se reconoce sin palabras, pero Dios no ha terminado. Entonces introduce dos figuras que cambian el tono por completo. Primero, Behemoth, una bestia terrestre colosal, poderosa, tranquila en su fuerza, come hierba como buey, pero sus huesos son como barras de hierro. No teme al río cuando crece, no puede ser atrapado ni domesticado. Dios no lo presenta como una amenaza, lo presenta como una obra suya. Luego, Leviatán, y aquí la atmósfera se vuelve más oscura. Leviatán no es solo un animal, es un símbolo del caos, del terror, de aquello que el ser humano no puede controlar. ¿Puedes pescarlo con un anzuelo? ¿Harás pacto con él para que sea tu siervo? ¿Jugarás con él como un pájaro? La respuesta es evidente. Leviatán representa todo aquello que desborda nuestra comprensión: el mal, el caos, la violencia, lo impredecible de la vida. Y Dios no dice que no exista, dice: yo lo gobierno, todo lo que hay debajo del cielo es mío. Y aquí ocurre el giro más profundo de todo el libro. Dios no dice a Job: esto te pasó por una razón concreta. Le dice algo mucho más radical: hay cosas que existen porque el mundo es más grande que tu capacidad de entenderlo, y aún así nada se me escapa. Dios no se justifica, no se defiende, no pide perdón, se revela. Y esa revelación produce en Job lo que ninguna explicación había logrado: silencio, no un silencio vacío, sino un silencio lleno de sentido. Job entiende algo que no se puede formular en frases: que Dios no es una variable dentro de un sistema moral, que Dios no es acusado en su juicio, que Dios no existe para encajar en la lógica humana. Dios es Dios, y el mundo, con toda su belleza y horror, con todo su orden y caos, existe sostenido por una sabiduría que no necesita ser comprendida para ser real. Aquí no hay respuestas fáciles, pero hay algo más fuerte: presencia. Job no recibe una explicación, recibe a Dios, y eso paradójicamente es suficiente, porque a veces el dolor no se resuelve cuando entiendes el porqué, sino cuando descubres quién sigue estando allí, incluso en el medio del torbellino. La voz se apaga, el viento se calma, y Job ya no es el mismo, no porque tenga respuestas, sino porque ha visto el tamaño real de la realidad y el lugar que ocupa dentro de ella. Capítulo 42. La humildad y la restauración. Después del torbellino no queda nada que decir, y sin embargo todo está por ser dicho. Job ya no es el hombre que abrió la boca para maldecir el día de su nacimiento, tampoco es el hombre que exigía un juicio ni que pedía cuentas. El encuentro ha hecho lo que ningún argumento humano pudo lograr: lo ha colocado frente a Dios no como un acusador, no como una víctima, sino como una criatura. Y entonces Job habla, pero sus palabras no son de defensa, no son una explicación, no son una conclusión lógica, son una rendición. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job no dice: ahora entiendo el porqué de mi sufrimiento, dice algo mucho más profundo: ahora entiendo quién eres tú. Reconoce que habló sin conocimiento, que intentó encerrar lo infinito dentro de categorías humanas, que quiso reducir a Dios a una simple administración de justicia, a un sistema predecible donde el bien siempre es premiado y el mal siempre es castigado. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y aquí está el corazón de todo el libro. Job no ha recibido respuestas, ha recibido presencia, no ha recibido explicaciones, ha recibido una revelación. Y ante eso no hay orgullo que sobreviva. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Este arrepentimiento no es una confesión de pecados ocultos, no es una culpa moral, es algo más sutil y más humano: el reconocimiento de los límites. Job se arrepiente de haber hablado como si pudiera comprender la totalidad de Dios, de haber exigido respuestas desde una posición que nunca fue la suya. La fe de Job ha cambiado de naturaleza. Antes era una fe funcional: Dios bendice al justo. Ahora es una fe relacional: Dios es Dios incluso cuando no entiendo. Y entonces ocurre algo inesperado. Dios se dirige a los amigos de Job, no a Job, a ellos. Mi ira se encendió contra ti y tus dos amigos, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job.
Es una afirmación que desarma muchas ideas religiosas. Los amigos defendieron la doctrina correcta. Job gritó, dudó, protestó y acusó. Y sin embargo, Dios declara que Job habló mejor. ¿Por qué? Porque Job habló desde la relación, no desde el sistema. Porque Job no protegió una teología, buscó a Dios. Porque Job no explicó el dolor, lo llevó delante del Creador. La religión que no soporta preguntas no honra a Dios. La fe que se atreve a luchar contra Él, sí. Dios exige a los amigos en un acto de humillación ofrecer sacrificios y pedirle a Job que ore por ellos. El hombre que fue señalado como culpable se convierte en intermediario. El hombre que fue juzgado ahora es el mediador. Y Job ora, no con rencor, no con superioridad, ora por aquellos que lo hicieron con palabras. Y en ese acto algo se rompe definitivamente. Y Yahweh restauró la suerte de Job cuando hubo orado por sus amigos. La restauración comienza cuando Job deja de estar centrado en sí mismo. Dios le devuelve el doble de lo que había perdido, ganado, riqueza, honor. Vienen sus hermanos y hermanas, los que antes se habían alejado, lo consuelan, comen con él, reconocen su dolor. Pero hay un detalle importante, profundamente humano y profundamente bíblico. Job vuelve a tener hijos, 7 hijos y 3 hijas, no el doble, porque los hijos que perdió no fueron reemplazados, fueron afirmados. En la cosmovisión bíblica no se anulan, siguen existiendo ante Dios. Los nuevos hijos no borran el dolor, conviven con él. Y aquí aparece uno de los detalles más hermosos del libro. Las hijas de Job son nombradas, algo inusual, más aún reciben herencia junto con sus hermanos. Es una restauración que no vuelve al pasado, sino que lo supera. Job no regresa al punto inicial, regresa transformado, vive 140 años más, ve a sus hijos, a los hijos de sus hijos, hasta la cuarta generación. Y el texto cierra con una frase simple sin dramatismo. Y murió Job, viejo y lleno de días. No dice feliz para siempre, no dice sin dolor, dice lleno. El libro de Job no resuelve el problema del mal, nunca lo intentó. Lo que hace es algo más honesto, más profundo. Coloca el sufrimiento dentro de una relación viva con Dios. La fe que exige respuestas es frágil. La fe que se aferra a Dios incluso cuando no las tiene es indestructible. Job no fue bendecido por su paciencia inicial, fue bendecido por su perseverancia en la relación, por no soltar a Dios ni siquiera cuando no lo entendía. Esto no es una historia sobre perder y recuperar cosas, es una historia sobre ver a Dios. Y cuando eso ocurre, la vida no necesita explicarse, solo vivirse con reverencia, con humildad y con una confianza que ha pasado por el fuego. Así termina la historia de Job, no con respuestas, sino con la presencia de Dios. En conclusión, cuando Dios guarda silencio y el hombre aprende a confiar, hay una pregunta que atraviesa toda la historia de Job, aunque no siempre se diga en voz alta. Si Dios es bueno, ¿por qué permitió que el mal tocara a Job? La historia nunca oculta esa tensión, al contrario, la coloca desde el inicio. El mal no aparece como un accidente, aparece como una acusación. Satán, el acusador, no cuestiona el poder de Dios, cuestiona algo más peligroso, la autenticidad de la fe humana. ¿Acaso Job teme a Dios de balde? La acusación es clara. Job no ama a Dios, ama los beneficios, no es fiel, es recompensado. Y aquí está uno de los puntos más difíciles de aceptar. Dios permite la prueba, no porque ignore el mal, no porque sea indiferente al dolor, sino porque la fe verdadera no puede demostrarse en la comodidad. Dios no entrega a Job mal por crueldad, lo expone para revelar algo más profundo, una relación que no dependa de las circunstancias. Satán puede destruir cosas, puede tocar el cuerpo, puede sembrar pérdida, pero hay un límite que no controla, el sentido último de la vida. El mal prueba y Dios transforma. Esa es la diferencia que atraviesa todo el libro. Job nunca sabe por qué está sufriendo, nunca se le revela la conversación celestial, nunca se le explica el para qué. Y eso no es un error del texto, es el mensaje. Hay momentos en la vida en los que entender no es posible y exigir comprensión total es una forma sutil de querer ser Dios. Job no fracasa por preguntar, no fracasa por gritar, no fracasa por quebrarse, fracasa solo cuando intenta reducir a Dios a una fórmula y triunfa cuando comprende algo más grande que cualquier respuesta, que la voluntad de Dios no siempre se explica, pero siempre se sostiene. Y aquí está el aprendizaje que atraviesa generaciones. No todo el dolor es un castigo, no toda pérdida es culpa, no toda prueba es señal de abandono. A veces el silencio de Dios no es ausencia, es profundidad. Job descubre que su error no fue dudar, sino pensar que podía comprenderlo todo, y ese descubrimiento lo cambia para siempre. Por eso, la restauración no es el centro de la historia, es una consecuencia. El verdadero milagro ocurre antes. Job pasa de conocer a Dios por lo que daba a conocerlo por quien es, y esa es una transición que todo ser humano está llamado a hacer, porque tarde o temprano todos enfrentamos un momento Job, un momento donde hace las cosas bien y todo se rompe, un momento donde oras y no hay respuestas, un momento donde el mal toca su vida sin explicación. Y aquí aparece la pregunta real: ¿seguirás confiando cuando no entiendas? ¿Seguirás creyendo cuando no hay recompensa inmediata? ¿Seguirás caminando cuando Dios guarda silencio? La historia de Job no te promete que no perderás nada, te promete algo más honesto, que si no sueltas a Dios en la oscuridad, saldrás de ella distinto, más humilde, más
más profundo, más real, porque hay una fe infantil que cree para recibir y hay una fe madura que cree para permanecer. Job llega a ese punto y cuando lo hace, el mal pierde su última arma, no porque desaparezca el sufrimiento, sino porque deja de tener la última palabra. El libro de Job no explica el mal, lo coloca bajo la soberanía de Dios, no para tranquilizarte, sino para recordarte algo esencial. Hay cosas que no entenderás, pero no estás solo con ellas. A veces, confiar en la voluntad de Dios no es comprenderla, sino soltar su mano mientras atraviesa el fuego. Ese es el verdadero final de Job, y también puede ser el tuyo. Gracias por llegar hasta aquí. Si este libro te ha gustado, te invito a que te suscribas para que formes parte de la gran biblioteca de conocimiento que estamos construyendo. Gracias.